Gobierno de la Tarde, saludando a los youtubers y a toda la comunidad que está conectada con esta Z101. Respecto a los aranceles de Trump, en términos relativos, estamos en una posición favorable porque tenemos el menor nivel de aranceles. Presidente Luis Abinader. Y en este momento damos paso a la primera entrevista de la tarde de hoy con un gran economista dominicano que ha sido pues analista, es presidente y subdirector de lo que es analítica, firma líder en economía y demás consultorías con maestría en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad de Chile, y que es un dominicano que propugna siempre por la construcción del conocimiento y el desarrollo de todos nuestros hermanos. Con nosotros el licenciado Raúl Ovalles. Hermano, bienvenido al Gobierno de la Tarde. Muchas gracias por esa gentil introducción, Khalil. Un saludo a todo el equipo. Raúl, el tema que nos ocupa es este impacto que ha generado la situación de la imposición de un 10% de aranceles que el presidente Trump ha colocado, entre otros países, a República Dominicana. La que aboga por el país, Julia Superví Muñiz. Bueno, un placer, de verdad, gracias por acompañar. Yo te voy a hacer una pregunta, pero para que nuestra audiencia se ponga en contexto, yo creo que me tiene que dejar de último después de la ronda. Porque en mi rol de abogar por el país, después, y que creo que van a tener que explicarle bien a la gente lo que es, yo lo que quiero saber es después las medidas con las cuales podremos apalear ese impacto. O sea que a mí hay que dejarme de último. Vamos a dejarla de último. Joselito Félix. Hay una realidad, hay una guerra de aranceles en el mundo. Y nosotros tenemos un 10% que Estados Unidos acaba de anunciar para República Dominicana. Pero hay un escenario que no se ve. El geopolítico, el geoeconómico, hay jugadas, hay estrategias, pero en esa guerra de aranceles, yo decía ahorita, México está celebrando, porque no le va a afectar, de acuerdo, ¿verdad?, a las proyecciones. República Dominicana, usted como especialista que tiene el conocimiento, ¿afectará esto directamente a República Dominicana? ¿Golpeará sectores de nuestro país? Mira, lo que está sucediendo, antes de responder de manera directa a tu pregunta, permíteme contextualizar, es posiblemente la medida más trascendental de política económica que se ha anunciado en los últimos 90 años. La última vez que vimos algo como esto, tan amplio, de tanto alcance, fue durante la Gran Depresión 1930. Entonces no podemos subestimar qué es lo que ha ocurrido. Y lo digo porque durante el primer mandato de Trump, 2016-2020, también se anunciaron aranceles. La gran diferencia es que esta medida ha multiplicado prácticamente por 10 el alcance y la magnitud de lo que se implementó en la primera ronda 2016-2020. A tu punto, habiendo dicho eso, yo creo que Dominicana tendrá impactos que van a ser favorables, quizás hacia corto plazo, pero también otros que podrían ser negativos. ¿Cuáles podrían ser los favorables? El hecho de que los aranceles anunciados vayan en un rango entre 10% a los países que tienen menos y hasta casi 50% a los países que tienen más, genera una oportunidad para los productos que tiene República Dominicana en común con un sinnúmero de otros países que también exportan a Estados Unidos. Pensemos en el caso de los cigarros, donde República Dominicana tiene un posicionamiento importante, no solamente en Estados Unidos, pero también a nivel del mundo. El hecho de que ahora el cigarro dominicano va a pagar un 10% cuando entra al mercado americano, pero el nicaragüense paga un 18%, quiere decir que muy coyunturalmente vamos a vernos beneficiados en términos de precios relativos. Va a ser más competitivo el cigarro dominicano, aquel que compite con el nicaragüense, para darles un ejemplo. Pero como ese, hay un sinnúmero de otros bienes también y de otras categorías de bienes que los chinos, a nivel de textiles, por ejemplo, o países como Vietnam, que también fabrican textiles, y nosotros también, pues nos vamos a ver beneficiados. Entonces, en esa parte podríamos anticipar un desvío de comercio hacia la República Dominicana y potencialmente, en la medida que el país siga creciendo, continúe siendo un farol de estabilidad política, de estabilidad social en la región latinoamericana, incluso atraer inversiones hacia corto y mediano plazos. ¿Dónde podría venir entonces el impacto potencial negativo? Es que
en Estados Unidos cerca de la mitad de todo lo que importan los americanos son insumos que se utilizan en la producción de otros bienes. Por lo tanto, aranceles es sinónimo de encarecer el proceso productivo americano. ¿Y quiénes son los Estados Unidos para la República Dominicana? Nuestro principal socio comercial, nuestro principal emisor de inversión extranjera directa, de turistas y, por supuesto, de remesas. Entonces, estos aranceles y ya entidades como el Budget Lab de la Universidad de Yale han calculado que en el primer año y hacia 2026 podríamos estar viendo una reducción del crecimiento, un desvío del crecimiento hacia la baja en Estados Unidos de cerca de 100 puntos básicos. Esto quiere decir que si la economía, en ausencia de esta política, hubiese crecido 2%, ahora va a crecer 1%. Y eso tiene un efecto negativo para la República Dominicana. Por supuesto. Entonces, la medida en que la desaceleración de Estados Unidos se prolongue, o si en el peor de los casos se traduce en una recesión esta política arancelaria, eso podría tener un efecto bastante dañino para nuestra economía, porque el motor de crecimiento que es Estados Unidos para Dominicana, pues se vería al menos coyunturalmente desvanecido. Bien, gracias por estar con nosotros. Hay una duda que al dominicano de a pie le preocupa bastante y quiero saber tu opinión, y es lo siguiente: así como ha aumentado casi 80 veces, por ejemplo, en el último año la importación de arroz, de carne de res, este 10%, ¿cómo puede afectar a los dominicanos en cuanto a la canasta básica familiar? ¿Y qué medidas entiendes tú que puede tomar el gobierno dominicano para que los comerciantes que aún van a tener un valor mucho mayor, ese factor especulativo no suela subir demasiado y pueda afectar la canasta básica familiar y el bolsillo directamente de la gente? Sí, mira, este 10% aplica a los productos que Dominicana exporta a Estados Unidos, no los productos que nosotros importamos desde Estados Unidos. Por lo tanto, de manera directa no habría un efecto, pero sí hay efectos de segunda vuelta o indirectos a los que tú aludes. Por ejemplo, aquellos bienes que nosotros importamos de Estados Unidos, pero que ahora, producto de los aranceles, resultan más caros producirlos en Estados Unidos, exacto, puede que lleguen eventualmente más caro en República Dominicana. Se ha estimado que en Estados Unidos estas medidas a corto plazo podrían llevar a un proceso de incrementos de precio, aún sea transitorio. Transitorio aquí quiere decir que son efectos que se pueden desvanecer luego de un año, luego de 2, pero en la coyuntura y en el corto plazo se pueden sentir. Y eso eventualmente podría llevar a que en República Dominicana importemos algo de inflación. Ahora, ¿deberíamos de preocuparnos por eso?Nosotros tenemos un banco central con una meta o un esquema de metas de inflación. Actualmente la inflación dominicana está por debajo de la meta de 4%. Entonces hay un espacio para que todavía los precios puedan incrementar algo sin que lo que los economistas llaman las expectativas de inflación se alteren y eventualmente se genere un descontrol en los precios, que no es algo que estemos anticipando vaya a ocurrir. En este sentido, licenciado Valle, gracias por estar aquí. Usted habla de un impacto inmediato que probablemente se vaya desvaneciendo en el futuro, pero entre lo que el hacha va y viene hay un proceso de adaptación, ¿correcto? Yo quiero saber, en términos reales, ¿cómo se traduce esto al exportador, al productor? ¿Habrá eventualmente, se puede esperar una baja en la producción? ¿Se puede esperar una diversificación de productos? ¿Se puede esperar que se eliminen 2 o 3 empleos para uno paliar el impacto inmediato que va a provocar? Eso es una pregunta interesante. Yo quiero retomar lo que mencionaba al principio, de que hay 2 grandes efectos que esto puede tener en la economía americana y eventualmente en República Dominicana. Vamos a llamarle al primer efecto uno de sustitución o de desvío de comercio. Como tenemos a todo el mundo le han subido los aranceles, subió la marea, pero no igual para todos. Para nosotros subió menos. Por lo tanto, un sinnúmero de productos que República Dominicana exporta a Estados Unidos ahora se han vuelto relativamente más competitivos. Ese es el efecto de desvío de comercio. Eso es algo positivo. Pero ¿qué pasa si la economía americana entra en recesión? Aquí entra un segundo efecto. Vamos a llamarle, como dicen los economistas, el efecto ingreso, la capacidad de demandar esos productos. Entonces ahora ese se te cae. Porque en la medida que la economía entra en un periodo de desaceleración, puede que ahora el americano promedio decida que quiere consumir menos puros, o puede que quiera consumir menos aguacate, o lo que fuese, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo de cuál es el efecto que va a dominar entre estos dos, entonces en República Dominicana se traduciría o a una mayor exportación, por ejemplo, que es lo que yo pienso podría estar ocurriendo en el muy corto plazo,
pero que eventualmente la desaceleración que seguramente va a experimentar la economía americana nos va a estar impactando y tenemos que prepararnos para un periodo de desaceleración producto de estas medidas internacionales. Estamos conversando con el licenciado Raúl Ovalle, quien es economista y está explicando claramente cuáles son las perspectivas de impacto sobre el tema de la imposición del 10% de aranceles hecho por la administración Trump a República Dominicana. Erida Peralta. Bueno, justamente en la línea de lo que comentaba el presidente Luis Abinader cuando fue abordado sobre este tema, dijo, bueno, fuimos de los países donde que menos nos pusieron y quizás esa respuesta no se entendió porque, bueno, eso no es un consuelo, pero según lo que usted ha explicado, sí. Me gustaría que usted le explique a la audiencia cómo eso es una ventaja para el país en cuanto a eso que mencionaba de la desviación de comercio, pero en términos, ¿verdad?, que la gente quizás lo pueda entender más llano. Sí, por supuesto. En República Dominicana tenemos que reconocer que cerca de la mitad de todo lo que exportamos va hacia Estados Unidos. En una gama de productos que incluyen textiles, pensemos en ropa tradicional, en una gama de productos que incluyen, como ya mencionamos, puros, cigarros, aparatos electrónicos, equipos médicos, en fin. Cada uno de esos productos, cuando entra al mercado americano, antes de la medida pagaba 0% de arancel, que es el impuesto a esas importaciones, ¿no? Pero ahora va a comenzar a pagar 10. Ahora, esta medida se le ha anunciado al resto del mundo, a más de 70 hay socios comerciales. Con 40, claro, 50. Como Vietnam, por ejemplo, 60. tiene cerca de un 48%, en fin. Todos esos países que están exportando lo mismo que nosotros hacia Estados Unidos, pero tienen un arancel mayor, van a provocar potencialmente un desvío de comercio hacia la República Dominicana. ¿Cómo se vería esto en la data? Pues las exportaciones de zona franca en cantidad, no solamente en el valor, sino en la cantidad que se exporta, puede estar aumentando. Las zonas francas son un sector que es de los sectores que más generan empleo formal. Esto es un tema importante destacarlo, de los que más generan empleo femenino. Y por cierto, a los amigos santiagueros y del Cibao que nos están escuchando, hay una concentración importante en el Cibao. Por lo tanto, es una zona geográfica en Dominicana que se puede ver beneficiada por este desvío de comercio producto de estas medidas. Esto va a depender de un sinnúmero de otros elementos que son un poquito más técnicos. Los economistas le llamarían la elasticidad precio de la demanda de cada producto. Yo lo voy a decir más sencillo. ¿Qué tan sensible es que cambie el precio del cigarro en el mercado americano para el consumidor estadounidense? Si eso es un bien poco sensible, claro, porque personas con el porte de Don Khalil, ¿no?, que le gusta fumar su puro, igual se lo va a consumir, pues ¿sabe qué? Entonces eso es algo potencialmente positivo, porque a pesar del incremento de precio se va a continuar demandando el mismo cigarro. Entonces, ese tipo de análisis yo pienso que debería de estar en el tapete del equipo económico de la administración actual para que puedan identificar estos potenciales riesgos, algunos de los que yo he comentado aquí, mitigantes, que entiendo que por ahí va su pregunta, pero también cómo podemos nosotros aprovecharnos de las oportunidades entonces que surgen de esta nueva política que se han anunciado. Yo quisiera brevar la fuente sabia de su conocimiento, mi querido hermano Raúl Ovalle. Te manda muchos saludos, Sara, tu cuñada. Por supuesto, porque siempre se maneja el tema económico en un rango oficial de Estado a Estado, la macroeconomía. Sin embargo, acabamos de conversar con Radamés Rodríguez, quien es el presidente de United Bodegas of America, o sea, los bodegueros de Nueva York, y él establece el impacto negativo que esto va a tener en los anaqueles de las bodegas, donde las galletitas dominicanas se van a ver más caras, donde el dulce que importaba va a ser más caro, donde el tema de los productos del pelo van a ser más caros. Entonces, ¿qué le recomendaría a Raúl Ovalle a ese productor dominicano, a la empresa dominicana, para que pueda enfrentar o aprovechar esta coyuntura que Donald Trump regala a nivel nacional? Mira, de nuevo, cada uno de esos productos están compitiendo con otros productos. La galleta dominicana está compitiendo con la galleta que llega de México o de otros países. Y eventualmente, cada uno de estos importadores van a tener que decidir qué tanto del arancel van a traducir a sus precios. Ellos tienen básicamente dos opciones. Ellos pueden no transmitir nada del precio y todo absorberlo a nivel de margen. Y esto yo pienso que sería el caso si todos los aranceles le hubiesen subido 10% a todo el mundo.
Pero como no han subido 10% a todo el mundo, habría que analizar los productos que tienen los bodegueros, cómo compiten con los vecinos asiáticos, por ejemplo. Porque cuando uno mira el mapa mundi, uno se da cuenta que el sudeste asiático ha sido la zona más afectada en términos de los aranceles. Y si es que la mayoría de sus productos compiten con los asiáticos, quizá no tienen que absorberlo, quizá van a tener un espacio para traducir parte del incremento del arancel hacia los precios finales. Antes de que Julia pregunte, como es costumbre ya, vamos a abrir las líneas telefónicas para que el pueblo dominicano, el soberano, pues haga 3 preguntas a nuestro invitado sobre el impacto de este 10% arancelario de Estados Unidos hacia República Dominicana. Julia. Bueno, básicamente, para retomar, hace un momento cuando yo hablaba decía, cónchale, ¿qué va a hacer el gobierno para que esto no se vuelva un tema quizás de oposición? Porque real efectivamente nos va a impactar. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto habrán medidas para apalear o mitigar lo que se va a representar, tanto las remesas, los costos, el incremento, y aquellos que saquen ventaja de algo que todavía no se ha materializado? Mira, yo no veo todavía un impacto potencial importante en las remesas. Y digo porque está muy temprano esta medida que se ha tomado, aunque hay que reconocer, y quiero insistir, mientras esto se prolongue por demasiado tiempo, lo que está en juego es el crecimiento de la economía americana. Y en la medida que la economía americana crezca menos, ahí sí pueden haber efectos en remesa, en la demanda del servicio turístico, que recibamos, por ejemplo, menos turistas, y que los motores de crecimiento externo de nuestra economía comiencen a desacelerarse. Hay entonces también que reconocer que este anuncio ocurre en medio de un entorno de tasas de interés internacionales y locales históricamente altas. Correcto. Una economía dominicana que producto de esas tasas de interés elevadas se ha estado desacelerando. Entonces, ¿cuál va a ser el motor de crecimiento en 2025? Si la parte internacional, por algo que no controlamos, se está desacelerando, y la parte local se está desacelerando porque tenemos tasas altas, porque queremos mantener una estabilidad cambiaria. Que puede haber positivo bajo de la gente. Ahí entiendo yo que las autoridades, el equipo económico debería diseñar un plan vía el Ministerio de Hacienda de inversión pública, de infraestructura, agresivo y de una magnitud que permita que esa demanda externa y demanda privada que se viene desacelerando sea parcialmente compensada por un choque positivo de demanda pública, aumentando la inversión pública que está lastimosamente en uno de los niveles más bajos en prácticamente 40 años. ¿Se pasmó la reducción del dólar? ¿Perdón? ¿Se pasmó la reducción del dólar que había ido bajando? Mira, yo creo que esa reducción del dólar es algo completamente transitorio porque el Banco Central ha inyectado reservas internacionales, ha provocado que el dólar de manera coyuntural baje, pero claramente la dirección es hacia el alza, pero no por algo que debiera preocuparnos, porque aquí el incremento de remesas, que está en máximos históricos, de la inversión extranjera directa, del turismo, de las exportaciones, todos en máximos históricos, sugieren que las fuentes estructurales de divisas llegan al país. Por lo tanto, el problema, por así decirlo, de la depreciación del tipo de cambio, no es que se nos han colapsado alguna de estas fuentes, es que hay una situación internacional de tasas de interés que está llevando a que nuestro Banco Central se coloque en un dilema: defiendo la moneda y subo las tasas, que es lo que ha estado ocurriendo, o decido, voy a defender el crecimiento y voy a bajar la tasa, pero a riesgo que la depreciación de la moneda sea mayor. Es importante entender esa distinción, y yo creo que el tipo de cambio va a depreciarse y seguramente hacia el cierre de año estará rondando entre 6 y 7% más de lo que vimos el año pasado. Licenciado Raúl Ovalles, vamos con su permiso a abrir las líneas telefónicas para que el soberano, el pueblo dominicano, haga su pregunta. Gobierno de la tarde, haga su pregunta, Raúl Ovalles. Buenas tardes. Sí, yo quiero varias preguntitas. Primeramente, si es una doble tributación, al cobrar al Estado y luego al usuario. Otra, si la balanza comercial entre Dominicana y Estados Unidos, ¿cuál es? Y si nosotros vamos a importar y vamos también a aplicar un arancel de un 10%. Sí, un cóctel. No recuerdo ahora mismo la primera. Sobre la balanza comercial entre Estados Unidos y República Dominicana, es deficitaria para nosotros. Y como mencioné antes, de cerca de el total de las exportaciones que nosotros realizamos hacia Estados Unidos, hacia el mundo,
cerca de un 53% van dirigidas hacia los Estados Unidos. Sobre el tema del arancel, recordar que el 10% se le va a cobrar a todo exportador dominicano que lleva su producto al mercado americano. ¿No hay reciprocidad? No, al revés. No, a menos que el gobierno dominicano decidiera eso, que dudo que el gobierno dominicano vaya... Pero en el informe en Estados Unidos se vio de que hay una reciprocidad arancelaria de 10% dominicana y Estados Unidos también. No, yo creo, a ver, una precisión. Lo que muestra el informe es, ellos calculan cuánto estiman que nosotros estamos cobrándole a Estados Unidos y colocan un 10%. Pero en realidad nosotros no le colocamos un 10% de arancel promedio a los americanos. Ellos básicamente lo que hicieron fue que, porque nosotros de hecho tenemos hasta déficit comercial con ellos y ellos calcularon cada tasa arancelaria implícita mirando el superávit comercial que tienen países con Estados Unidos. Entonces la realidad es que ellos lo único que hicieron fue que a todos los países que tienen superávit comercial le colocaron un 10 flat. El soberano, el pueblo dominicano, gobierno de la tarde, haga su pregunta, Raúl Ovalles. Sí, buenas tardes. Hola, haga su pregunta. Sí, la pregunta es, de acuerdo a que la balanza comercial entre República Dominicana y Haití es positiva, en este caso, ¿se pudiera condicionar el mercado bilateral para que una parte de esa pérdida que se va a reflejar entre Estados Unidos y República Dominicana se pueda ganar por esa parte? Sí, mira, yo primero no creo que vaya a haber una pérdida, porque creo que lo que va a haber potencialmente a corto plazo es una ganancia por este desvío de comercio que yo mencioné previamente. Lo que va a hacer que en el caso haitiano nosotros podamos exportar más es que los haitianos demanden más bienes y servicios nuestros, y hasta que eso no ocurra, pues probablemente los números de esa balanza comercial, que debe de andar en alrededor de $1,000 millones, lo que nosotros, el comercio total con Haití año a año, eso es algo que probablemente se va a mantener. Última de la tarde, gobierno de la tarde, haga su pregunta, Raúl Ovalles. Buenas tardes. Yo voy a hacer una sugerencia primero, una pregunta. Ya lo que tienen que hacer todos los países que son autoaranceles es unirse entre todos ellos y solamente comprarse y negociar entre ellos. Yo creo que todos los que están ahí, igual que yo, hemos leído las venas abiertas de América Latina. Sabemos cuál es el rol del norteamericano y mucho más de todo. Ahora es cuando en verdad Latinoamérica y el mundo debería unirse todos a una, y nosotros aquí en este país. Y ustedes verán que se la prensa va a doblegar el pulso. Gracias, Carlos Valenzuela. Gracias, ha hecho una reflexión y como él no hizo el derecho a la pregunta, déjeme hacerla yo en breve, en corto, Raúl. Con el tema del DERECAFTA, ya lo tocaba pues Robert Martínez. ¿Cómo queda el tema de esta relación bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos? ¿Aplica esto? ¿Se hará la reciprocidad? ¿Es ilegal? ¿Qué pasa ahí? No, lo que está ocurriendo ahora es que el tratado de facto ya no está operando, de facto. Okay. Y no solamente para Dominicana, para todos los países que forman parte del DERECAFTA. Habría que ver si nuestro país va a querer echar la pelea en la Organización Mundial de Comercio, porque lo que estamos viendo es que nuestro principal socio comercial está colocando estos aranceles, pero así mismo estará el mundo entero. Yo dudo que nosotros vayamos a tomar esa vía, porque la realidad es que el hecho de que estemos en este rango del 10%, el menor de todos los de muchos de los países, ¿no? Sugiere que somos amigos de los americanos más que el resto de los países que está sucediendo. Así es. Raúl Ovalles, te damos las gracias por haber participado con nosotros con una conversación bastante aleccionadora que ha arrojado luz y que has hecho una gala inversa a lo que hacen los economistas, porque dicen que los economistas se pasan la mitad del tiempo prediciendo lo que va a pasar y la otra mitad explicando por qué no pasó lo que ellos dijeron que iban a pasar. Pero en este contexto has explicado claro para República Dominicana, como buen economista que eres, el impacto de este 10% a lo que es el arancel para República Dominicana. Pero no te me vas sin antes preguntarte tu opinión sobre la encuesta del Día de la Z. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? La encuesta del Día de la Z es: ¿se justifica el pago de 100 pesos de ida y 100 pesos de vuelta en el nuevo peaje del kilómetro 32 de la autopista Duarte? ¿Sí o no? En economía no hay soluciones, hay dilemas. Desde el punto de vista fiscal es muy positivo para las finanzas públicas, pero para todo aquel que va a pasar por ahí va a recibir, por supuesto, un incremento no deseado. Yeah.